Comenzamos este segundo bloque de la segunda edición de QM Noticias para contarles y hablar acerca de lo que está sucediendo en el día de hoy. Hoy es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama y es un compromiso enorme que todas las mujeres debemos asumir en términos fundamentalmente de la prevención para un cáncer que provoca muchas muertes alrededor del mundo y que tiene un alto nivel de posibilidades de prevenirse y de curarse. Pero para poder hacer precisiones sobre este tema, vamos a convocar, y ya lo tenemos aquí, a un mastólogo, es el doctor Francisco Terrier y está con nosotros. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo está? Buenas Bienvenido. tardes, muchas gracias. Gracias por venir. No, yo atreviéndome a decir cosas que en realidad debiera consultarle a usted, pero creo que Bueno. estamos más o menos en esas precisiones, ¿no? Respecto Sí. del tema del cáncer de mama y de la posibilidad de detectarlo, prevenirlo y curarlo, ¿no? Exactamente, sí, sí, sí. Vamos a comenzar, si le parece, contando un poco algunas cuestiones que tienen que ver con, si usted tiene precisiones estadísticas, ¿no? Acerca de la enfermedad, de cuántas mujeres mueren producto del cáncer de mama y demás. Bien. Sí, en nuestro país y en general en todo Occidente, ¿no? Se lo considera, puede variar en alguna estadística, pero de los más frecuentes o el más frecuente, ¿no? Si se habla de casos nuevos o de incidencia, como se dice técnicamente, en nuestro país, siempre se calcula, año a año puede haber pequeñas variaciones, pero el cálculo es que se está en los 18.000 casos nuevos diagnosticados por año. Y también si se habla de fallecimientos, ¿no? anuales, se está en un promedio, digamos, las estadísticas hablan de 5.000 casos. Claro. O sea, Es un como alto vemos, porcentaje. es alto las dos cosas, ¿no? Las dos cosas. Y en ese sentido, hablábamos de prevención recién, ¿no? Sí. Y pensando se hacen gran cantidad de campañas, muchas de ellas muy buenas, también hay que decirlo, acerca de hacerse los controles anuales, estar atentas a cualquier modificación que una pueda tener en las mamas, revisarse a diario en lo posible y demás. Digo, ¿por qué tenemos que pensar en tanta cantidad de casos de muerte, ¿no? Si es un cáncer que se puede prevenir y probablemente curar. ¿Tiene que ver con, digamos, la capacidad mortal de este cáncer o en realidad con falta de prevención? En realidad con las dos cosas, ¿no es cierto? Si uno empieza a separar los números y hablamos de casos diagnosticados en forma temprana, en forma precoz, básicamente casos chiquititos que recién empieza, vos mirá que la mayoría no mueren, la mayoría andan bien, ¿no? Claro. Por ahí los números a veces se van acumulando y dice que todos esos casos pase lo mismo, ¿no? Entonces, básicamente las campañas son para eso, porque la campaña puede cambiar algo. Si uno dijera, por más que nosotros hagamos campañas, los números van a ser siempre los mismos, entonces uno podría decir, bueno, las campañas no tienen sentido, ¿no? Claro. Y el sentido grande de las campañas es ese, ¿no? Que si se acelera el diagnóstico, se hace bien precoz, la cantidad de casos que se curan y que andan bien en definitiva, y con tratamientos menos agresivos, es mejor. Entonces sí, se puede modificar mucho esos números, mucho, ¿no? Vayamos a las cuestiones prácticas. Las mujeres en líneas generales sabemos que tenemos que hacernos estudios por lo menos una vez al año, a partir de determinada edad hacernos una mamografía. ¿A partir de qué edad está especificado que tiene que ser obligatorio o es conveniente que lo sea? Bien. Sí, después podemos hablar de excepciones, pero lo estándar, lo típico es a partir de los 40 años el control con una mamografía anual y con la visita al médico, ¿no? A eso se le suma también el autoexamen, que hay una pequeña cosita que vos me dijiste diariamente. Sí, pero uno si puede hacerlo y está en la ducha, pero no pasa nada. No hay que exagerar, ¿no? Incluso como para hablar también del autoexamen. El autoexamen tiene una cosa a veces conflictiva. Lo ideal y lo que se busca en pacientes bien controladas es que todo se diagnostique antes de que se encuentre en el examen, o sea, cuando no se palpa. Pero como a veces sabemos que no es así, el autoexamen es importante. Lo ideal también en cuanto al autoexamen sería hacerlo una vez por mes en la paciente que todavía está en edad menstrual, ¿no? Con sus ciclos regulares, unos días después que se retiró el ciclo, que es la etapa más fácil de palpar la mama, hacerlo en esa misma fecha, un día más, un día menos, todos los meses, y con la técnica que uno quiera, en el buen sentido de decir que sea bien abarcativo, que se ocupe de toda la mama y hasta la axila. Después, cuando uno mira folletos o las mismas campañas, ¿no? Te puedes encontrar con la que lo hace horizontal, la que lo hace vertical, la que lo hace circular. Todas son buenas
si uno lo hace en forma periódica y consciente también, ¿no? Consciente, exactamente. Sí. Con lo cual, digo, con estas técnicas, los estudios anuales, más el hecho de hacerse el autoexamen una vez por mes, digamos, se pueden empezar a detectar cuando aparecen estos cánceres o estos nodulitos o estas cuestiones que pueden convertirse después en una enfermedad más grave antes de tiempo y trabajar en función de curarlos. Exacto. Bien. El diagnóstico de algo, ponele de 6 milímetros, por decir algo, que es posible, sin hablar de números así estrictamente estadísticos, el diagnóstico, y más que el diagnóstico, el tratamiento es con mucho mejores resultados que cuando uno está tratando un caso de, pongámosle, 3 centímetros, ¿no? Claro. Y a la vez con tratamientos menos agresivos, con cirugías menos extensas, con menos necesidad, porque no todos los casos lo requieren de hacer, por ejemplo, quimioterapia. Bien. Si uno sigue comparando esos ejemplos del caso chiquitito, menor a 1 centímetro, o del caso de 3, 4, o cuando hay demoras de diagnóstico, a veces más, ¿no? Hablando con algunas de las doctoras, especialistas, uno cuando va, además de hacerse los estudios, no puede dejar de ejercer el periodismo y hace preguntas y charla un poco con los médicos. Mencionaban el tema de aquellas mujeres que tienen antecedentes familiares y que por ahí la presencia de este tipo de quistes, nódulos, tumorcitos o como queramos llamarlo, digo, o como se llamen, en realidad pueden aparecer mucho antes y es necesario que estos controles se hagan con anticipación a la edad que está más o menos especificado con naturalidad. Exacto. ¿Esto es así? Sí. Yo recién cuando dije, sacando alguna excepción, una de las más frecuentes es esa, ¿no? La paciente que tiene antecedentes familiares, sobre todo antecedentes cercanos, madre, hermanas, ¿no? Antecedentes de primer grado, como se los llama, antecedentes cercanos, y esos antecedentes fueron a una edad temprana, debiera empezar sus controles antes que esa edad. En general se habla de 10 años antes, o sea, como para ejemplificarlo. Mi mamá tuvo cáncer de mama diagnosticado a los 40. Bueno, entonces yo no empiezo a los 40, que es la edad que habíamos dicho que es la típica. Yo debo empezar a los 30. Bien. Eso después, por supuesto, conviene que esa paciente lo vaya charlando tempranamente con su médico que esté a cargo de los controles, pero a grandes rasgos es eso, previo a la edad del diagnóstico 10 años del antes. Familiar. Perfecto. Con lo cual es un buen punto para tener en cuenta para todas aquellas que nos estén viendo a través de la pantalla de QM y tengan algún antecedente familiar, saber que esto es necesario que sea de esta manera, ¿no? Hay una cosa que sean más jóvenes. Claro. Hay una cosa que es muy importante aclarar, justamente para no asustar en exceso, porque a veces pasa eso a la paciente con antecedentes familiares de cáncer de mama. Si tomamos el 100% de los cánceres de mama, hay que pensar que la mayoría de las pacientes que tienen un cáncer de mama no tienen antecedentes en la familia. O sea, los antecedentes familiares justifican pongámosle un 15% de los cánceres de mama. Entonces ahí surgen dos cosas equivocadas a veces. Yo no tengo antecedentes, entonces no puedo tener cáncer de mama. No es así. Error. Y la otra, que es la que yo quería aclarar al comienzo, yo tengo antecedentes, entonces yo estoy esperando tener en algún momento, pero como que inevitablemente voy a tener un cáncer de mama o con la espada no sobre la cabeza, como se dice, y no es así. Por supuesto que es para controlarlo, ¿no? Pero hay que darle la justa importancia a ese antecedente. Perfecto. Ni minimizarlo, ni maximizarlo y exagerarlo, ¿no? Perfecto. Me da el pie ideal para que podamos meternos de lleno en una serie de mitos que hay alrededor del cáncer de mama y que podamos desmitificar mito, realidad y ver qué pasa con ellos. No. Vamos a compartir unas placas que preparamos en producción para que ustedes puedan con nosotros también saber si son mito o realidad. A ver, vamos con la primera. Allí tenemos la primera que dice tener los pechos pequeños hace ser menos propensa al cáncer de mama. ¿Mito o realidad? Bien, no, es totalmente un mito, ¿no? En los dos sentidos. Ni pequeños menos riesgo, ni grandes más riesgo también, que sería el opuesto, ¿no? Claro. En realidad la posibilidad va totalmente separada o independiente del tamaño, ¿no? Ni a favor ni en contra. Vamos al segundo. A ver. La segunda placa me dice, los corpiños con aro dificultan la circulación y esto puede provocar cáncer. También se ha dicho mucho los últimos años, ¿no? Seguramente también de la mano del incremento del uso, ¿no? Por cuestiones
estéticas más que nada, ¿no? No, realmente cualquier tipo de corpiño es independiente, ¿no? Con aro, sin aro, o deportivo, no deportivo, los tejidos que pueda tener, ¿no? Cualquier buen corpiño es apropiado, y claro, si el aro es un alambre que se lastima... nos va a estar haciendo daño, pero no tiene nada que ver con, pero no es decir provocar por el un tipo cáncer. de corpiño, así que es independiente, es un mito. Bien, mito. Vamos a la próxima. A ver. El uso de anticonceptivos favorece la aparición de cáncer de mama. Este tiene una base más, digamos, científica, más discutible, y realmente no vamos a poder decir ni que sí ni que no, ¿no? Ajá. Todo lo que sea hormonas, y este se asocia mucho con otro que es más frecuente, que son las terapias de reemplazo hormonal en la paciente posmenopáusica, ¿no? Ese es más claro, ese sí, se pueden usar, pero tiene una relación, tiene riesgo, digamos. Una relación más directa, ¿no? Pero el uso de anticonceptivos, obviamente en pacientes premenopáusicas, ¿no? Ha habido estudios conflictivos, ha habido estudios con resultados dispares, pero la gran mayoría y los más actuales, no. La paciente que necesita o que requiere, ¿no? el uso de anticonceptivos los puede usar o utilizar. Bien. Puede ser que deba hablar con su ginecólogo, ¿no? Que es el que generalmente indica, o hasta con su mastólogo, ¿no? El uso de anticonceptivos, cuál es el más adecuado, los más actuales que son con dosis más bajas de anticonceptivos, de hormonas, que los que había hace años cuando se surgió esa creencia. Así que digamos que no. Digamos que no. Bien, vamos al próximo. Comer pollo aumenta el riesgo de tener cáncer de mama. Y todos nos acordamos cuando leímos este mito del presidente Evo Morales, que hablaba de una relación entre comer pollo y la homosexualidad, que también fue una locura y una discusión enorme en el mundo. ¿Qué pasa con esto? A ver, de esta que es la que puedo hablar. No, en serio. No, se ha dicho mucho en los últimos años y se le ha dado un enfoque digamos, como si fuera algo lógico en las hormonas que se le dan a los pollos en los criaderos para criarlos más rápidamente, ¿no? Para que sea más redituable, pero verdaderamente no. Lo que se ha estudiado y lo que se ha visto en pacientes, digamos, con diferentes tipos de dieta, porque hay muchos estudios a raíz de la dieta, no solo por el pollo, no se ha encontrado una relación con este tipo de alimentos. Perfecto. Vamos a la próxima. Si no tengo antecedentes familiares, no tendré cáncer. Un poquito hablábamos de eso, ¿no? Ya lo habíamos respondido. En cierta forma hablamos ya hace un ratito, ¿no? Este sería un mito, como también el contrario. Lo dije, claro, el tener antecedentes sí es de más riesgo, pero no es una condición que asegure que uno lo vaya a tener, así que fue mencionado. Mencionado. Vamos al próximo. La biopsia, estamos pensando acá en el caso de tener algún tipo de tumor, acelera el cáncer. Sí, esto se dice mucho, uno diariamente lo explica en el consultorio cuando le sugiere a los pacientes, sobre todo las biopsias por punción. Hay muchas lesiones que por su riesgo, porque uno no puede con el estudio de imágenes decir si eso no es bueno, se le propone para diagnosticarlo una punción, distintos tipos de punciones de acuerdo a la lesión, y la gente dice, no, pero el punzar, el tocarlo, como se dice, hace que se disemine, hace que crezca más rápido, y la verdad que no, es claramente un mito. Como también la biopsia quirúrgica, ¿no? Eso sería, digamos, todavía más mito o más creencia errónea, ¿no? El sacarlo obviamente es parte del inicio del tratamiento, ¿no? Pero sobre todo se habla mucho con las punciones y no es así. Las punciones, hay casos que por ahí no es lo ideal, pero en general se han desarrollado en los últimos años mucho porque ayudan mucho para diagnosticar, claro. Así que cuando el mastólogo propone una punción, yo le diré a las pacientes que es para hacerlo porque seguramente que es lo conveniente. Bien, vamos a la próxima. Existen yuyos o suplementos de hierbas medicinales que curan el cáncer. Esto también ha sido muy difundido en algún momento, ¿no? Con la posibilidad de consumir algún tipo de sustancias naturales. Y pensaba incluso en algunos artistas famosos y demás que han escrito hasta libros relacionados con esto. Digo, ¿qué hay de mito y qué hay de realidad? Sí. No, claramente mito, ¿no? Que lo cure, desde ya que no, sino, bueno, sería algo realmente muy usado y tendría cada vez más desarrollo. No nos olvidemos igual de una cosa, muchos tratamientos, ejemplos de quimioterapia, por supuesto son drogas de un alto proceso de elaboración, pero derivan también de
de productos de hierbas, vegetales, claro. Entonces, claro. eso tiene una base, pero verdaderamente que alguien diga con un yuyo, con una hierba, como decía ahí, voy a curarlo, es un mito totalmente para desterrarlo, para desmitificarlo, ¿no? Vamos a ver la última de las placas. A ver. El uso de antitranspirantes es nocivo y contribuye a la aparición de cáncer de mama. ¿Qué hay de cierto en esto? También muy comentado en los últimos años, ¿no? Todo esto surge, que yo lo he recibido muchas veces a través de pacientes que lo envían a través de un mail que no se sabe cómo empezó hace unos años a circular en todo el mundo. Y se viralizó. Sí, donde habla específicamente de los antitranspirantes, claro, ¿no? De los desodorantes y lo asocia a un producto especial que tiene los antitranspirantes. No, también esto se ha estudiado y realmente no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Lo han estudiado organismos, digamos, más imparciales, más científicos. No, por supuesto, las empresas que fabrican los antitranspirantes, ¿no? Se ha estudiado a fondo y no tiene ninguna relación, a pesar de que cuando ese mail uno lo recibe, por ahí genera dudas, asusta o genera alguna duda, pero la verdad que no tiene ninguna seriedad o ninguna confirmación. Bien. Doctor Terrier, primero quiero agradecerle la claridad de las explicaciones, el hecho de que haya venido hasta aquí y hacerle una última consulta antes de presentar un informe, porque vamos a contar la historia en instantes de unas 10 mujeres que se unieron a un programa que comenzó en Canadá. Ellas son las remeras rosas, así se las conoce, pero digo, son mujeres que pasaron por un cáncer de mama, pudieron curarse y empezaron a practicar el remo como una manera de generar una mejor rehabilitación. Exacto. ¿Esto funciona de esta manera? ¿Está comprobado científicamente? Las conozco la historia y conozco algunas de las platenses, ¿no? que han nacido o originado este grupo acá en La Plata, ¿no? Que como vos decías, se origina en Canadá. En Canadá, así es. Siempre se ha dicho, el tema del esfuerzo del remo se relaciona por no todas las pacientes, pero muchas de las pacientes operadas por un cáncer de mama tienen un vaciamiento axilar, en la axilar de ese lado, ¿no? Entonces muchas veces se lo consideró como un esfuerzo que no convenía. Este grupo en Canadá, más allá de las explicaciones científicas, que fue liderado y promovido por un médico, demostró que no, que se puede hacer, ¿no? Entonces, eso como tipo de actividad física en general. Fuera de esta actividad física en especial del remo, ¿no? Cualquier tipo de actividad física bien hecho y digamos, con las condiciones adecuadas es beneficiosa para cualquier paciente a nivel salud general y a nivel... Y espiritual también, me imagino, ¿no? Sí, exacto. Rehabilitación física y psicológica después de haber atravesado el tratamiento de un cáncer de mama, estoy totalmente de acuerdo con que es algo bueno, ¿no? Y en particular, este caso del grupo de las remeras rosas que se dedican al remo, está demostrando, ellas mismas lo están demostrando, que es totalmente factible y con buenos resultados. Y que funciona. Sí. Claro que sí. Doctor, muchas gracias nuevamente. Bueno, a ustedes por la invitación y por la posibilidad de aprovechar el mes de octubre y el 19 en particular para difundir esta información que es lo más importante para las pacientes. Así es, gracias.